el yugo del trabajo excesivo. ¿Ustedes creen que hay un yugo de trabajo excesivo? Hermano, es que tengo tanto trabajo, es que esto no me da ni pista, esto no, no. Hermano, y se pierden los cultos del jueves, se pierden la dominical porque se va a trabajar en la dominical, en la hora dominical, porque tiene un yugo puesto encima de trabajo excesivo. Es bueno trabajar, tanto que la Biblia dice, y el que no trabaja, que no coma, pero todo tiene unos límites. En el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Amén. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este texto nos habla de una ligadura y usa un término, el término yugo. El yugo se usa para hablar de una atadura, para hablar de una esclavitud. El que está maniatado usa la palabra coyundas, que quiere decir como que está esposado. Y se refiere realmente al que tiene una carga, al que está sometido bajo un peso de una esclavitud, en este caso de maldad. Entonces, el texto, desde que uno comienza a leer, mis hermanos, nos habla de una carga. En aquel tiempo, la carga será quitada de su hombro. Mire usted, el yugo de su cerviz. La cerviz habla como de la nuca, ¿no? Porque los yugos en los animales eran puestos en su, como en su nuca. Cada uno, ustedes saben que era un instrumento con dos ojales o con dos entradas, donde a cada lado está uno. No sé si miramos, ahí es fácil proyectar sin salir ahí. Lo puede presentar como para tener la idea. Pero hay una frase que me llama mucho la atención y es la que quiero colocar en relieve en esta noche. Y es cuando dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oiga, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando llegamos a esa parte, entonces el yugo aquí ya habla de una ligadura maligna. Hay poder en el nombre del Señor. Habla de una ligadura maligna. Es decir, es un yugo espiritual. Nosotros, colocamos esto como para el ejemplo y le doy como para explicarle y de entrarlo a usted en la tónica. Pero cuando se habla de los arados, todos estos arados, vea, bonito, parejito, en realidad son unos bueyes encargados de jalar estos yugos. Por ahí tengo una enseñanza relacionada con el yugo desigual en el matrimonio y quisiera que ese día los jóvenes estén todos en su totalidad. Entonces, un yugo, aquí vemos dos bueyes o dos terneros manejando ese yugo, pero ahí ellos es como decir que tienen como una esclavitud. Ese término yugo se usa entonces para la vida espiritual, se usa para el matrimonio, podemos parar ahí ya. Y este término yugo se usa en varias ocasiones. Les voy a pegar como una pasadita. Y vamos a leer rápidamente Levítico 26:13. Levítico 26:13. Habla de la esclavitud de Israel en Egipto. Ustedes se acuerdan que en Egipto Israel estuvo cautivo. ¿Sí se acuerdan? Y los obligaban a fabricar ladrillo bajo el peso del látigo y de la esclavitud.
Era con las groserías, con agarrote, hermano, a puro látigo si no les rendía. Y ellos estuvieron cautivos en Egipto. Por eso es que el Señor dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y mire esto como dice: y rompí las coyundas de vuestro yugo, las rompí, y os he hecho andar con el rostro hengido. Entonces él dice que reventó las coyundas, o el yugo fue quitado, al referirse a la esclavitud de Israel. Número 2, el término yugo, Hechos 15:8, se refiere a la ley a la ley de Moisés, a la ley de Moisés. Uno de los escritores, siendo judío, él habla como la ley de Moisés, que en realidad fue un yugo que nadie pudo cumplir. Mire que cuando uno escucha algunas sectas que basan la salvación en el cumplimiento de la ley de Moisés, hermano, la Biblia dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros somos salvos por la gracia y la verdad que vino por medio de Jesucristo. Pero algunas sectas predican la obediencia a la ley para ser salvos, guardar el reposo. Algunos sacrifican animales. Imagínate cómo es estar en una ignorancia muy tremenda realmente. Hay unas sectas que sacrifican todavía animales. Es decir, que usan sangre de animales cuando ya vino la sangre de Jesucristo, que es perfecta, y que la Biblia dice que ya llegada la sangre de Jesucristo, ya no más sangre de animales. Entonces, por la ley de Moisés nadie fue salvo. La ley de Moisés tenía unas contrariedades. Por ejemplo, decía: mate a los adúlteros, a las brujas mátelas. Pero había otro mandamiento que dice: no matarás. Entonces, realmente la ley, ¿por qué se contradecía y tenía unas imperfecciones? Debido a que la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada solo para dar conocimiento de pecado. Recuerden que Pablo dice: yo no conociera la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Entonces, ¿por qué la ley vino a cumplir un objetivo, que era dar conocimiento de pecado? No mate, no robe, no adultere, no fornique, no codicie. Una vez el mundo tuvo el conocimiento de pecado, necesitó al Salvador para que se aferraran de Jesucristo, que es el único Salvador. Entonces, en el concilio de Jerusalén, ellos están hablando y dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Vamos a leer 3 textos: dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice nosotros y ellos? Está hablando de los judíos y los gentiles. Dice: ya en la gracia Dios no hizo diferencia. Dice: purificando por la fe sus corazones. Y el verso 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Mire esto: un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es que la ley no la pudo cumplir nadie. Por ejemplo, en relación a lo que les decía ahorita, si sorprenden a la mujer adúltera y no la matan, quebrantan el mandamiento que dice mátela, ¿sí? Pero si la matan, quebrantan el mandamiento que dice no matarás. Otro día les amplío sobre las complejidades de la ley, otro día les amplío esto, pero realmente es muy interesante. El apóstol, el escritor aquí entonces dice, porque se trataba de que a los creyentes, a los que se convertían al evangelio en la gracia, algunos aparecieron queriéndoles hacer guardar la ley, que se circuncidaran, que guardaran el día de reposo. Y entonces llegan ellos, intervienen y dicen: pero ¿cómo van a poner un yugo sobre los hermanos que creen en la gracia, que se bautizan en el nombre?
¿Cómo les vamos a colocar un yugo que ni nosotros, ni ustedes, ni nuestros padres pudieron llevar? Entonces, eso para decir que a la ley del Antiguo Testamento, la ley por medio de Moisés fue dada, se le llama también un yugo que nadie pudo cumplir. Hay poder en el nombre del Señor. Número 3 se refiere, el término yugo se refiere también, segunda de Corintios 6:14, se refiere también al matrimonio, porque así como usted vio los bueyes que digamos, su cerviz está comprometida con unos yugos y todos tienen que llevar el yugo y andan parejo, el paso tiene que ser igual, la altura de cada buey tiene que ser para que el surco quede derecho. Dice, refiriéndose al matrimonio, pues se usa la palabra diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que usa la palabra yugo? Y otro término se usa yugo incluso para hablar del yugo de Cristo. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del yugo de Cristo? ¿No se acuerdan? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y agregan el texto que sigue, porque mi yugo es fácil. Es decir que nosotros llevamos el yugo de Cristo. Es mejor ser esclavos de la justicia para lo bueno y para la vida, y no ser esclavos de la maldad, que el diablo nos ponga un yugo, porque una cosa es que alguien lleve el yugo del diablo. Hay un texto, Romanos 6:16, ese quiero que lo leamos ahí puntual. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? O sea, se dejó poner el yugo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea que de la obediencia para justicia. O sea que nosotros en cierta forma, por eso se dice que somos siervos de Cristo, porque el siervo es un esclavo, pero somos esclavos de la justicia para vida, para salvación. Alabado sea el Señor. Pero dice aquí que puede ser un esclavo del pecado para muerte, o sea, para morirse. Ahora vamos a hablar de algunos yugos que el diablo coloca. Entonces, habla la palabra del Señor sobre el yugo de Cristo y Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 10, 29 y 30. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que, mis hermanos, qué bueno ser en cierta forma, un siervo o un esclavo en la justicia, ¿cierto? Porque en cierta forma lo que se refiere, yo pienso que lo que el apóstol se refiere es, nosotros por ejemplo, oramos todos los días, en cierta forma llevamos el yugo de Cristo, pero eso es para vida, eso es para salvación. Ojalá congregarnos en la semana 2, 3 veces, 4 veces. En la semana tenemos 5 cultos. Qué bueno asistir a todos, pero el que puede asistir a uno, a 2, uno sabe que hay hermanos que no pueden asistir por debido a su agenda o tal cosa, pero hay que hacer lo posible por seguir allí adelante con el Señor. Y hermano, y poder, si usted puede, no se quede en casa, porque somos siervos. En cierta forma hay un yugo divino, amén, es como el yugo del Señor, somos siervos de Él. Lleven mi yugo, ore todos los días, lea la palabra todos los días, cántele todos los días, sírvale todos los días, porque es un yugo de vida, amén, para bien, no para muerte. En cambio los yugos del diablo sí es para morir, dice Pablo que es para muerte. Entonces seguimos, también número 5, nos habla la palabra del Señor de un yugo de pecado. Y aquí quiero que leamos Lamentaciones 1:14, dice,
Ya leímos que hay un yugo de pecado para muerte, ¿no? Hay un yugo de pecado para muerte. Y es este yugo de Lamentaciones 1:14. El yugo de mis rebeliones. El yugo de mis rebeliones se traduce como el yugo de mis pecados, el yugo de mi maldad, el yugo de la concupiscencia. Hay poder en el nombre del Señor. Ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Vea, hermano, es que eso lo debilita las fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Recuerdan que alguna vez les hablaba de castigos de pecado por el pecado? La gente fue desagradecida, no reconoció a Dios y entonces Dios los castigó con sobredosis de pecado. Dios los entregó a la inmundicia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces dice, ¿cómo así? Dios los volvió homosexuales. No, se fue castigados porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, y habiéndolo conocido no le dieron gracias, no les importó. Entonces dice que Dios los entregó a la inmundicia. Por eso es la parte final, me gustaría explicar eso otro día. Entonces habla del yugo de las rebeliones, que se puede traducir el yugo del pecado. Hermanos, cuando uno analiza esto, es importante conocer que es precisamente donde yo quería llegar para hablarles del yugo de pecado. Porque hay gente que el diablo les puso un yugo encima, así como esos animalitos que los cautivaron, los volvieron esclavos de ese yugo. El diablo ha convertido en esclavos a mucha gente. En el mundo hay un tipo de yugos, pero hay veces la persona se convierte, persevera, pero tiene ciertos yugos encima puestos por el diablo. Dios nos guarde. La concupiscencia. Por ejemplo, si les hablo un poquito sobre yugos que el diablo coloca, podríamos hablar del yugo de la droga, el yugo del cigarrillo, el yugo de la borrachera. ¿Usted no ha visto que el diablo agarra gente y les pone el yugo encima? Y ellos mismos dicen, no, yo no soy capaz con esto, yo me muero con este vicio. Pura mentira del diablo. Porque cuando se predica el evangelio de Jesucristo el Señor, el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Hay poder en el nombre del Señor. Entonces oiga, hermano, el yugo de pecado, el yugo de las rebeliones, el yugo de la borrachera, el yugo de la hechicería. Porque hay gente que se le vuelve un vicio. Hay gente que hasta, hermano, tuvo tanto vicio con la hechicería, y que si bien es cierto, de pronto no fueron hechiceros, pero consultaban los hechiceros. Y hay gente que tenía un vicio tan arraigado que a veces se convierten y son tentados por el diablo a volver donde los hechiceros. Dios nos guarde. El yugo de la fornicación, el yugo del adulterio, ¿cierto? Y la gente, el diablo como que pone ese yugo y lo amarra tanto que no se puede soltar el pobre pecador de allí. Pero por eso se está predicando el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en la palabra de Dios, para que sea libre de ese yugo de maldad. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, y uno siendo creyente, ¿usted cree que el diablo le puede colocar un yugo para cautivarlo siendo creyente? Claro, algunos se quedaron con un yugo, el yugo de la mentira, el yugo de la desobediencia, yugo de ira. Hay gente que no controla la ira. Dios nos guarde. El yugo del mal genio. Hay gente muy mal geniosa, creyentes muy mal geniosos. Quítese ese yugo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Oiga, hermano, el yugo del trabajo excesivo. ¿Ustedes creen que hay un yugo de trabajo excesivo? Hermano, es que tengo tanto trabajo, es que esto no me da ni pista, esto no. Hermano, y se pierden los cultos del jueves, se pierden la dominical porque se va a trabajar en la dominical, en la hora la dominical, porque tiene un yugo puesto encima.
de trabajo excesivo. Es bueno trabajar, tanto que la Biblia dice, y el que no trabaja, que no coma. Pero todo tiene unos límites. Todo tiene unos límites. Uno tiene que controlar todo. Es decir, que yo no me puedo dejar llevar. Usted debe ser piloto y conductor de su trabajo para que no lo domine a usted. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, el yugo del chisme. Hay poder. Hay gente chismosa, hay creyentes que son chismosos. No pueden oír nada porque parecen un teléfono roto. Hay poder en Jesucristo. Hay que hablar solo lo necesario. Amén, hermanos. El yugo de la murmuración. Hay gente que le gusta murmurar por todo. Uno puede hacer 1000 cosas buenas, pero se zafa y tiene un errorcito por ahí, hermano, y la gente se prende de allí. Y le dan la espalda a las 1000 cosas buenas y lo juzgan y lo critican por la murmuración. Pero eso casi siempre lo hace el que tiene puesto un yugo de murmuración. Es murmurador de por sí. Pero hay que orar al Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, el yugo de las deudas sin control. Hay gente que es descontrolada con sus deudas. Uno puede deber, yo tengo deudas, pero son deudas bajo control. Si el Señor llega a venir por su iglesia, yo no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque tengo la deuda, pero estoy cumpliendo. Pero hay gente que es prisionera de sus deudas. Tienen un yugo puesto porque el diablo seguro o por circunstancias de mal manejo, de mala administración, el diablo les puso el yugo encima y los tiene, hermano, para lado y lado y por donde el diablo quiere. Hay que ser controlado. Yo aconsejo a la iglesia tener control, tener mesura, tener cuidado. Amén. No sobreendeudarse fuera de la capacidad, porque esas deudas sí le causan problemas en la vida espiritual. Y si fue un caso que sucedió porque, bueno, me robaron, el carro se chocó, vino un incendio y de pronto trastornó una vida moderada que se llevaba, estaba bajo control, pero por alguna razón, digamos que caí en un momento en el que no pude seguir respondiendo, pagando las deudas y todo. Hay que aferrarnos de la mano del Señor, pedirle a Dios la dirección. Pero yo me refiero a gente que todo el tiempo están endeudados descontroladamente y sin orden. El juego de las máquinas electrónicas. Hay hermanos cautivos de las máquinas, ¿sí? De los monederos. ¿Cómo le llaman acá? ¿Sí? ¿Máquinas? Oiga, eso se vuelve una ligadura, se vuelve una esclavitud. Y Dios nos guarde de todo esto. Tantas cosas que podíamos nosotros nombrar, hermano. Hay hasta ligadura de celos injustificados. Hay mujeres tan celosas que miran fantasmas donde no hay fantasmas. Miran hasta el diablo donde no está. Y mire cómo lo miraba. Y vea que te miró de reojo. Y mire que, uy, hermano. Y hay hombres también, porque el diablo les puso un yugo de unos celos desordenados. La Biblia dice que esos celos son diabólicos y terrenales. Hay poder en el nombre del Señor. El yugo de la raíz de amargura. Hay poder. Hay poder. Dios nos guarde de sacar esas raíces de amargura contra la gente, contra los hermanos. Hay poder en Jesucristo. Entonces, a mí me gusta mucho, y voy a nombrar un poco de cosas más, pero quiero que volvamos al texto cuando dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire que en este caso ya no está hablando de los yugos que se le ponían a los bueyes, como cuando uno mira esos caballitos que jalan esos coches por ahí. A mí me da mucho pesar de ver esos animalitos. Y yo digo, uy, qué yugo tan horrible el que tiene que cargar ese caballito. Y a veces cuando los conductores de estos coches son desalmados, los ponen a correr, y a veces no les dan ni comidita, están todos flaquitos.
Entonces, eso es lo que se llama un yugo, hermano, arrastrar una carretilla todo el día, toda la semana, todo el mes y todo el año. Y si el diablo quisiera, hermano, ponernos un yugo a nosotros con cualquier maldad de estas, hermano, hay que aferrarnos de la mano del Señor Jesucristo y decirle: Señor, no me deje que me cautive el enemigo con cosas que son desagradables a tu presencia, con cosas que me hacen sufrir, con cosas que me hacen dañar el testimonio, con cosas que dañan mi vida, el servicio al Señor, porque para uno servir debe tener un buen testimonio. Oh, al Señor sea la gloria. Pero cuando dice el yugo se pudrirá a causa de la unción, quiere decir que el yugo se desbarata. O sea, que el yugo así lo haya puesto quien lo haya puesto, una costumbre, la concupiscencia misma mía, o fue el diablo que me puso un yugo y me hace como prisionero de eso. Poder decirle: Señor, quita de mi vida todo yugo, toda atadura de maldad en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero ser libre, Señor. ¿Y sabe por qué hay que ser libre de los yugos, hermanos? ¿Sabe por qué hay que ser libre de los yugos? Porque necesitamos una vida llena del Espíritu Santo. Oh, al Señor sea la gloria. Lo que estábamos hablando hace rato sobre hermanos que como que no controlan bien como su vida laboral, y entonces trabajan de noche y todo eso. Es decir, que es bueno trabajar y ojalá que nadie esté ocioso, ¿sí? Ojalá que nadie esté ocioso. Hay que estar ocupado en algo, pero hay que estar ocupado. Al Señor sea la gloria. Muchas veces es porque la gente se endeuda fuera de la capacidad y entonces después se apretan. Yo estaba oyendo el testimonio de unos hermanos que se van para Europa, que se van, que es que el sueño americano, que el sueño europeo, y lo que se van es a trabajar de día y de noche y a acabar con la vida, a acabar con la familia, a acabar con el hogar, porque no es lo malo que hacen. Después de años vienen más pelados que uno. Entonces, ¿cuál es la gracia, hermano? Ojalá, yo he estado preocupado porque mucho hermano aquí pensando en el viaje, que para Europa, que para Chile, que para Brasil. No, verdad, hemos estado despidiendo mucha gente y yo que día dije: hay poder en el nombre de Jesucristo. Voy a orar y voy a reprender ese espíritu de viaje en el nombre del Señor Jesús. Sí, hermano, reprendemos espíritu de viaje, porque a veces es el diablo el que quiere llevarse a la gente para desestabilizarla. Hay cantidades de hermanos que se fueron y ¿sabe qué pasó? No encuentran una iglesia donde congregarse. ¿Y sabe qué pasa cuando uno no come? Cuando uno no se congrega. ¿Sabe qué pasa cuando uno no ora? No está la comunión de los hermanos. Hermano, hay gente, vea, conozco gente, hermano, de aquí del Valle y de otros municipios, de otras ciudades, otras partes del país, que se han ido y no tuvieron una iglesia donde congregarse y se apartaron del Señor. Se apartaron del Señor. Unos hermanos se fueron y no se están congregando y están apartados del Señor. ¿Por qué? Porque supuestamente y no quisieron congregarse en una iglesia trinitaria, porque ellos saben quiénes son, ya saben que Dios es uno, que Jesucristo es Dios y que hay solo un Dios y bueno, pero se dejaron morir. Entonces, Dios nos guarde, hermano, hay que ser sabios, hay que pedirle al Señor. Dígale: Señor, no muevo ni un solo dedo si no es tu santísima voluntad. Oiga, para yo dar un paso así que va a marcar como mi vida, tengo que mirar dónde voy a poner el pie. Porque y si no, eso puede convertirse en algo desastroso para la vida, y que el Señor nos guarde. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, en la parábola, hermano, si todos mejoramos nuestras anomalías, porque déjeme decirle algo, nosotros tenemos debilidades, somos humanos, pero queremos ir al cielo. Y la vida de nosotros está en un continuo mover, tiene que estar en un continuo mover. Hay que tener comunión con Dios, que el Señor nos ayude a estar siempre llenándonos de la presencia del Señor. Hay que arrodillarnos, hay que leer la palabra, hay que buscar al Señor. Hermano, y esas cositas que tenemos por ahí que hay que corregir, hay que ponerle mano ya. Amén, hermanos. Amén. Si cualquier yugo de estos que mencionamos aquí como de paso, usted siente que de pronto el diablo le tiene
le tiene un yugo de estos puestos, comience a trabajarle. Dígale: Señor, ayúdame porque voy a ser libre en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a ser libre de este yugo que siento que, porque nosotros somos inteligentes. Uno siente cuando el enemigo le ha puesto algo y a veces uno dice: tengo que liberarme de esto, ¿cierto? Algunos de los que no cogíamos por mal genio, otro por deudas desordenadas, le debe a todo santo una vela, dicen por ahí. Si no son costumbres, son cosas, hay que comenzar a trabajarle. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos cada día tener una vida llena del Espíritu Santo. Hermanos, si algo necesitamos hoy es llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios. Porque si no, cuando el Señor venga, ¿sabe qué, hermano? Cuando el Señor venga, Él solo va a tener relación los que están en el Espíritu. Carne y sangre no heredará el reino de Dios. Y cuando el Señor venga, necesitamos estar llenos de la presencia del Señor para poder volar a las alturas a la presencia del Señor. Al Señor sea la gloria. Hay que corregir las anomalías que tenemos, porque todos tenemos debilidades. Aquí nadie debe dársela más santo que otro. Aquí todos somos iguales. Alabado sea el Señor. Todos tenemos debilidad. No es que somos seres humanos todos. Al que no lo visita una debilidad, lo visita el otro. El que no tiene puesto un yugo encima, tiene el otro. Pero que el Señor nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, mis hermanos, en la parábola de la moneda perdida, a mí me llamó algo la atención. La parábola de la moneda perdida. La mujer que hizo encendió una lámpara. Y a mí me parece que esa lámpara es un símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo de la palabra de Dios. Amén. Que la iglesia tiene que alumbrar. Que la iglesia tiene que buscar en Cristo siempre la unción, la llenura del Espíritu Santo. Al Señor sea la gloria. Que tiene que predicar la palabra, que debe dar buen testimonio, que debe estar libre de toda cosa mala. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, para finalizar, esta tarde encontré un texto y lo recordé de Lucas 13:16. Y es cuando el Señor encontró, ¿se acuerdan que había una mujer que era encorvadita así? Andaba encorvadita. Y dice que hacía 18 años estaba enferma y Jesús dijo que era un espíritu de enfermedad. Es decir, que es un yugo porque el Señor dijo allí que Satanás le había puesto un yugo y le había atado hacía 18 años. Entonces me llama mucho la atención que él llegó, así como el Señor vino acá, la iglesia se reúne y el Señor está aquí en medio de nosotros. Entonces los escribas, los fariseos y todo, lo acechaban para ver si era un día de reposo y estaba la señora que andaba agachadita. Y esta gente estaba acechando a ver si el Señor la sanaba o a ver qué hacía. Y si la sana en el día de reposo, aquí va a tener problemas. Hoy es día de reposo y no la puede sanar. Pero el Señor Jesucristo, que quiere solucionar las cosas ya. Por ejemplo, si hay alguien que necesita ser salvo, Él lo quiere salvar ahora. Si hay alguien que tiene una dolencia, Él lo quiere hacer libre ahora. Si hay alguien que el diablo le puso un yugo y lo tiene prisionero, Él quiere hacerlo libre ahora. ¿Usted qué dice, mi hermano? Él puede liberar ahora. Yo estoy seguro que Él puede liberar ahora. Y quiere salvar ahora. Y quiere hacerlo libre ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, me da mucho gusto que el Señor dice, Lucas 13:16. Bueno, dice que se cayó el internet, eso trabajas con... Pero a mí me gusta que en el texto 16 dice, ¿quién de ustedes, dice el Señor, quién de ustedes y su asno o su buey? El asno es un burro. Si uno pudiera hablar con palabras
como más clásicas, ¿no? ¿Quién de ustedes, si el burro o el ternero cae en un hoyo, usted no va y lo saca de inmediato para que no se le vaya a morir, así sea día de reposo? Entonces él dice, ¿y cómo se les ocurre a ustedes que esta hija de Abraham, Satanás la había atado 18 años? ¿Cómo les ocurre que yo no la iba a liberar en el día de reposo? Porque ellos pretendían que la dejara para el domingo, o para el lunes, o para el martes. Entonces el Señor dijo, no, si tiene una ligadura, si el diablo le puso un yugo de enfermedad, yo la voy a sanar ahora. Ah, que es día de reposo, no importa. No importa que sea día de reposo, la voy a liberar ya. Porque si algo quiere, mis hermanos, el Señor, es que nosotros seamos libres. Oiga, libres. Libre tu mente en el nombre de Jesús. Libre tu boca en el nombre de Jesús. Libre tu familia en el nombre de Jesús. Libre tu alma en el nombre del Señor. Libre tu espíritu en el nombre del Señor. Libre tu vida espiritual en el nombre del Señor. Y si por ahí hubiera alguna ligadura, un espíritu de algo, hermano, aquí hay poder de Dios en esta noche. Y en el nombre de Jesucristo, eres libre en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tal si estamos de pie, mis hermanos? Oiga, mis hermanos, pero si hay yugos que el enemigo ha puesto, vamos a trabajarle a eso. ¿Qué les parece, mis hermanos? Vamos a trabajarle a eso. Alguien puede decir, uy, como que el diablo me puso un yugo de mentira, porque cuando me doy cuenta ya mentí y ya le embarré. Uy, como que el diablo me puso un yugo de mal genio, un yugo de chisme, porque de repente había una vez una hermana que yo la escuchaba orando mucho, y yo a veces la escuchaba que oraba en alta voz y decía, Señor, refrena mi lengua porque yo no quiero ver chismosa. Y esa hermana oraba en alta voz y yo le oía que oraba. Y ella tenía una lucha como con eso. Era muy criticona, era chismosita. Y entonces ella oraba al Señor, y yo una vez la escuché que decía, refrena mi lengua, Señor, ayúdeme a refrenar esta lengua. Porque ella de repente sentía que caía en el error y ella quería ser mejor, pero ella caía en la murmuración y en los chismes y eso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque es cuestión de uno reconocer, en un momento dado reconocer y decir, uy, el diablo como que me puso este yugo y lo voy a deshacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, comenzamos a pedirle a Dios la ayuda, ¿sí o no? Le pedimos a Dios la ayuda. Vea, hermanos, si uno le falta fe, uno se la pide a Dios y Él le da fe. Si a uno le falta sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios y Él le da sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre gritó, ayuda a mi incredulidad, Señor. Yo sí creo, pero ayúdame, como quien dice, yo sí creo, pero si hay incredulidad por ahí, no me alcanza la fe. Ayúdame a creer, ayúdame en este momento de incredulidad. Entonces uno todo se lo pide a Él. Dame fuerza, Señor, para rechazar, para vencer un yugo que el diablo quizás me ha puesto. Hay poder en el nombre del Señor. Un hombre celoso, una mujer celosa, que es un problema en el hogar, que tiende a dañar su hogar. Hay personas que dañan su hogar y dañan su familia por los benditos celos. ¿Por qué uno aconseja esto, mis hermanos? Porque es que hay familias que se han desbaratado por eso. ¿Sí? Todos creen que cuando llegan hay rastros ahí, quieren mirar detrás de la puerta, quién hay debajo de la cama, hasta abren el armario, el chifoneo a ver quién hay por ahí. Porque son yugos que el diablo ha puesto, yugos de celos, para dañar la familia, para dañar el hogar, para dañar la comunión, para dañar esa relación bonita en la familia, porque el diablo es enemigo de eso. Entonces, cualesquiera que sea el caso, yo creo que vamos a decirle al Señor, de hoy en adelante, cuando descubramos algo así, que no es de aquí, no es de la Biblia, no es de la palabra, no es de la vida cristiana, entonces comenzamos a orar, Señor, ayúdame porque yo necesito vencer este yugo en el nombre de Jesús. Hazme libre porque yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hazme libre de este pecado, así sea un pecado chiquito, así sea un pecado, a veces consideramos pecados chiquitos, pero a veces no son tan chiquitos. Dios nos ayude y nos dé siempre su sabiduría